hoy. Esta última mesa consta de dos expositores. Primero será la maestra Raquel García Carvajal, con la ponencia de la contribución de la filosofía estoica al análisis contemporáneo de la vejez. Después seguirá el maestro Héctor Conde con la charla Elementos para una epistemología de las víctimas y una filosofía de la resistencia desde América Latina. Y los comentarios estarán a cargo del doctor Jerónimo García, la doctora Paula Arismendi y el doctor Antonio Pardo. Los expositores tendrán 20 minutos cada uno y si les parece bien, primero escucharemos a los expositores y después pasaremos a la ronda de preguntas. Raquel, por favor. Hola, buenas tardes a todos, gracias. Moisés, ¿puedo compartir algunas imágenes mientras? Sí, con gusto. Ok. Ya debes de poder. A ver. Bueno, buenas tardes. Efectivamente, el trabajo que estoy haciendo versa sobre la vejez, la actualidad, pero desde la perspectiva de los estoicos. Entonces, bueno, voy a dar lectura. En el mundo actual, la proporción de adultos mayores de 60 años va en ascenso, principalmente debido al aumento de la esperanza de vida y a la disminución de la tasa de fecundidad. Esto de acuerdo con datos de la OMS. Cada día se constata que el envejecimiento no es un problema de fin de siglo. Hace décadas que la humanidad como colectivo envejece. El hecho de que personas hayan podido sobrevivir se plantea en la actualidad como problemático. Se rechaza que los ancianos sean más y los jóvenes relativamente menos. Esta situación permanece asociada al agotamiento de la creación y es vista como un futuro abocado a la falta de iniciativa y de cambios. Esta situación puede verse desde dos ópticas. La primera es positiva, pues constituye un logro de las ciencias biológicas y de la medicina. La segunda no lo es tanto, debido a que este sector es vulnerable no solamente a las enfermedades, sino al aislamiento, maltrato y abuso que socavan la dignidad y derechos fundamentales como la autonomía y la calidad de vida de los ancianos. El hecho de poder analizar aspectos teóricos que dan sustento a prácticas médicas como el tratamiento de pacientes seniles, el correcto diagnóstico de enfermedades mentales y físicas, cuestionar el mismo concepto del ciclo de vida, el impacto de métodos terapéuticos en la búsqueda del equilibrio y del bienestar individual y social, resulta fundamental para incrementar la calidad de la vida de las personas adultas. Y justamente la filosofía estoica se interrelaciona con estas situaciones de vida, ya que es una de las pocas filosofías que dedica una reflexión profunda a la vida, la vejez y la muerte. Se le reconoce al estoicismo su contribución a la reflexión moral, porque es un serio intento de humanizar las relaciones entre personas, específicamente cuando entre ellas existen diferencias sociales y económicas determinantes, incluso en tiempos de crisis políticas e ideológicas. El estoicismo es una filosofía que intenta abogar por un arte, el arte de aprender a vivir, lo cual significa también aprender a envejecer y morir. Se supone que este tipo de arte implica asimismo un aprendizaje para poder conciliar las necesidades individuales y el equilibrio personal con la dinámica de la vida de una comunidad. Ahora bien, corresponde preguntarse al llegar a este punto si la incógnita que generó esta investigación ha sido despejada. Recordemos que partimos del hecho de la mala posición que tienen los ancianos y cómo las instituciones y estructuras del gobierno no parecen tener elementos para mejorar este estado de cosas. Agregando que no hay muchas investigaciones que aborden el fenómeno de la vejez en sí mismo, tal y como lo propone la filosofía. Es preciso dejar claro que con la finalidad de lograr lo anterior, fue necesario decidir sobre el método que nos ayudó a establecer la vía para responder a esta interrogante
y el marco conceptual que nos permitió partir de un pensamiento correcto para llevar a cabo este trabajo. Posteriormente, tuve que constatar si la forma en que se concibe a los viejos hoy en día es realmente negativa, y se encontraron muchos signos de ello. Una vez establecido lo anterior, avanzamos al examen del pensamiento estoico y sus principales representantes del periodo tardío. Así que, por medio de este análisis, se fueron sumando hallazgos interesantes que nos han permitido asegurar que este pensamiento nos brinda una buena alternativa para concebir a la vejez de un modo más positivo. Asimismo, a lo largo de la investigación, fui verificando que el análisis discursivo propuesto por el filósofo Michel Foucault, a quien yo tomé de referencia para hacer el marco conceptual, permitió distinguir los componentes de la vejez como un constructo social muy poderoso que hunde sus raíces en los tiempos primitivos de la historia humana y nos revela la forma en que siempre han convivido dos estructuras muy concretas. Una que atañe al individuo y su forma de ser viejo, de percibir su paso por el tiempo. La otra que tiene que ver con todo el conglomerado de significados que están presentes en la vida social, los cuales son también parte de esta visión individual de vejez, la cual cada uno se forja para sí mismo. De este modo, debemos tener en cuenta que el nivel individual y el nivel social siempre están involucrados. Foucault nos mostró, además, la existencia de una relación entre las prácticas sociales determinadas por un tiempo histórico, el discurso o discursos producidos por esas mismas prácticas y la formación de las subjetividades. En esta investigación se estudiaron las prácticas asociadas a distintos modelos de vejez que emergieron en la historia y por medio del examen de los discursos de algunos filósofos estoicos del periodo tardío, a saber, Epicteto, Séneca, Marco Aurelio y Cicerón, se pudo prestar atención a las concepciones antiguas de la vejez, generadas en este contexto, las cuales han permanecido a lo largo de la historia occidental. Sin embargo, de esta serie de concepciones resultó importante separar, atendiendo a nuestro propósito, las que resultan inconvenientes para desarrollar un modelo de vejez más justo en nuestras actuales circunstancias. Al respecto, conviene decir que hemos retomado el pensamiento de Michel Foucault para abastecernos de herramientas teóricas, las cuales nos ayudaron a comprender la época moderna y el discurso racional objetivo que predomina en esta. De igual forma, hemos visto que los discursos revelan, por un lado, prácticas sociales que estructuran la sociedad a través de procesos. Por ejemplo, prácticas de exclusión, relaciones de dominio, sectores de privilegio. Por otro lado, los sujetos sobre los cuales recaen estas prácticas y aspectos esenciales de la subjetividad, tales como la sexualidad, la racionalidad o pensamiento, el cuerpo y la enfermedad. Estos ámbitos son notables y se manifestaron en las diversas discursividades que imponen una forma de dominio, estableciendo un orden social a través de una gran cantidad de prácticas científicas, políticas, económicas, etc. Siguiendo a Foucault, estas prácticas no son tan contingentes como parecen, porque existen mecanismos que las reproducen y las hacen permanecer, lo cual se aplica a la forma en que se ha conceptualizado la vejez a lo largo de la historia. De acuerdo con Foucault, la estructura subjetiva de las personas se construye gracias a una serie de elementos que forman parte de un sistema, un complejo entramado de relaciones. Como consecuencia de esta afirmación, podemos concluir que fue posible identificar en las diferentes formas de discursos que han surgido sobre la vejez este tipo de entramado de relaciones. Además, se clarificó el modo en el cual se han impuesto de forma predominante, en razón de intereses políticos, económicos, educativos, de control social, etcétera, una idea negativa sobre la vejez. Pero si bien se puede pensar que el entramado social, simbólico, político, etcétera, influye en la conformación de las subjetividades, esto no significa tampoco que estas subjetividades se correspondan con personas interesantes, sensatas, valiosas o meritorias. No es así. Es importante distinguir el ámbito del ser y del deber ser. No fue nuestro objetivo idealizar la vejez sin más.
De aquí surgió la necesidad de repensar y replantear nuestras preconcepciones sobre la misma. Por supuesto, ello implicó reflexionar sobre la finalidad y el sentido de la vida. Sin duda, esto hace de la vejez uno de los temas más relevantes de la filosofía. Con Foucault se aprendió que debemos siempre pensar en contexto, analizar circunstancias y procesos sociales, examinar la forma en que se dieron los eventos. De este modo, interpretamos la vejez como producto de una serie de factores que han intervenido en su composición y en su evolución histórica. Los discursos que han quedado como testimonio del pensamiento de la vida del ser humano en un momento determinado tienen varias formas de interpretarse. Esto nos ayuda a conocer lo socialmente aceptable y los parámetros normativos de la etapa histórica elegida, y también los discursos disidentes, aquellos que se contraponen a lo que se considera el deber ser. No debemos perder de vista que esta manera de contraponer las interpretaciones discursivas nos brindan también la oportunidad de evaluar nuestros propios parámetros sobre el tema. De esta forma es como se ha procedido en esta investigación. Ahora bien, a lo largo de esta búsqueda se identificaron concepciones diversas sobre el envejecimiento y su significado. También se hallaron vínculos de dichas concepciones con prácticas sociales muy específicas. Creo importante mencionar en este momento que una gran parte de los rasgos atribuidos a la vejez en la antigüedad siguen presentes en la actualidad, lo cual significa que siguen predominando estructuras sociales inequitativas, tales como el patriarcado y las jerarquías de poder. No obstante, desde nuestra óptica, nos percatamos que existen diferencias significativas, sobre todo en relación a la posición social que tienen los ancianos en las sociedades modernas. Esto es, en nuestras sociedades se han entremezclado elementos completamente distintos a los que antiguamente conformaban a los sujetos. Se piensa de manera concreta en la forma en que el concepto de tiempo opera en nuestra contemporaneidad. Bueno, este es un ejemplo que creo que hace la diferencia con las sociedades antiguas. Como propone Foucault, hemos acudido a textos de la época para examinar la idea de vejez que prevalecía en este periodo. En el caso de la antigüedad clásica y el periodo romano, se puede acreditar que los discursos literarios y filosóficos, el papel que tenía el anciano en estas sociedades. En Grecia, por ejemplo, y cito a Barbara Steinman, la épica, la lírica y la tragedia abundan en personajes ancianos que, desprovistos de vitalidad, incapaces ya de actitudes heroicas y abandonados por sus familias, lamentan la juventud perdida y añoran la muerte. Fin de cita. Así, en la Ilíada, Néstor y Príamo tienen un lugar marginal en la trama, de la misma manera que Leartes, un consejero relegado a la soledad, y Tiresias, un vidente mendigo. Personajes obscuros y miserables alejados de la vida social, que ocasionalmente vuelven a recobrar importancia para la sociedad en la medida que son poseedores de saberes o conocimientos indispensables para el logro de ciertos objetivos políticos. Principalmente con Sócrates y su característica existencia, este tipo de representación negativa del anciano se modifica. Así lo constata Platón, quien revela una imagen de la ancianidad distinta. Tal vez es uno de los primeros autores que cambian la percepción de la vejez y posibilita una nueva configuración de la misma. Seres responsables, sensatos, con mayor experiencia y seguridad, capaces de seguir aprendiendo y dialogando. No es difícil adivinar que muchas de estas características Platón las observó de Sócrates y su peculiar modo de vida. Posiblemente la forma de vida filosófica de Sócrates es lo que hace entrever una vejez distinta. Más adelante volveremos a esta idea. Bueno, aquí depende también del tiempo, ¿verdad? Del mismo modo, como dice Foucault, lo que vemos es una íntima conexión entre los discursos sociales dominantes y la aparición o desaparición de determinadas subjetividades y prácticas sociales. Este pensador también nos habla de mecanismos de control, selección y distribución de pensamientos, de procedimientos que se establecen en las sociedades. No sé si ya me pasé o cuánto tiempo me falta, porque creo que ya se acabó mi... ¿Cuánto tiempo tengo para continuar, para calcular? Llevas
13 minutos. Ok, 7 minutos, 6 minutos. ok. Gracias. Del mismo modo, como dice Foucault, lo que vemos es una íntima conexión entre los discursos sociales dominantes y la aparición o desaparición de determinadas subjetividades y prácticas sociales. Este pensador también nos habla de mecanismos de control, selección y distribución de procedimientos que se establecen en las sociedades, a través de los cuales se perpetúan poderes, prácticas y condiciones que conviene presentar como aleatorios, para eludir su materialidad, para ocultarlos, con la finalidad de imponer una normalidad. En otras palabras, mientras más sutil sea el conjunto de procesos que normalizan los modos de vida, es más fácil que se diluyan y naturalicen las prácticas sociales. Esto ha pasado también con la vejez. En este sentido, se afirma que se instaura un orden discursivo que somete a todo sujeto a esta normalidad. A final de cuentas, este tipo de análisis desvela el ejercicio de la voluntad de dominio. El discurso sobre la vejez no es la excepción, y en los textos estudiados podemos leer entre líneas la necesidad de colocarle a la vejez una defensa contra los ataques que desde diferentes puntos se le hacen, ya sea por los más jóvenes que creen tener más derecho al poder y a la riqueza, o por los que se ven despojados de esos privilegios. Para Michel Foucault, las estructuras subjetivas que conforman los discursos se pueden identificar si se estudia la historia de una forma genealógica y arqueológica. Esto significa que es necesario hacer cortes en épocas específicas para asimilar cómo la concepción de la vejez ha variado a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en la época clásica, vemos trazas de una nueva concepción en el discurso de Platón y la integración del modo de vida socrático. Pero es en el helenismo, y específicamente con Cicerón, que tenemos datos más específicos de una visión distinta de la vejez. Así lo reconoce David Trojansky, quien afirma que el pensamiento de Cicerón trasciende su época debido a su marca cultural positiva, cosa que resulta novedosa e inusitada en su contexto, porque lejos de mirar a la vejez como un mal, la presenta como una etapa vital. Trojansky afirma que, cito, es difícil determinar en qué medida Cicerón se adhiere a esta idea ideal que nos describe por conducto de Catón. Una carta a Ático, escrita en el año de composición de este diálogo, revela que estaba llevando a cabo el de Senectute para la lucha contra el desánimo. Sea como fuere, al mismo tiempo que transmitían las actitudes entonces vigentes con respecto al envejecimiento, las sucesivas ediciones de la obra también difundieron este ideal de la vida de las personas mayores. En este sentido, los rasgos atribuidos por el pensador a la vejez enmarcan lo que se puede llamar retiro ciceroniano. Perdón, la cita había acabado un poquito antes. Con el pensamiento de Michel Foucault se vio que los discursos hegemónicos sobre la vejez tienen una genealogía y se puede situar a la antigüedad como una etapa que refuerza esquemas y entramados sociales que validan modos de vida particulares. Desde algunas perspectivas, es posible que se objete sobre si la visión estoica de la vejez responde a las necesidades de la actualidad. Porque pudiera pensarse que ahora existen circunstancias muy diversas o completamente diferentes. En cierto sentido, se concede que hay diferencias entre la actualidad y la época del Imperio Romano. Pero sostenemos que eso no significa que el estoicismo no sea útil para dimensionar el problema de la vejez hoy día. Por el contrario, es muy claro que hacer un ejercicio comparativo entre épocas y pensamientos nos ayuda a ver el problema desde otros ángulos. Por otra parte, concediendo que los esquemas de racionalidad hayan cambiado, esto no significa que las relaciones jerárquicas de poder también hayan variado significativamente. Antes bien, hay razones para pensar que en la actualidad han aumentado los mecanismos de control social y que las relaciones injustas y discriminatorias hacia las personas que envejecen también son más severas. Los discursos inequitativos están presentes tanto en las macroestructuras como en las microestructuras sociales, aunque en la presente investigación no fue posible revisar todas las implicaciones que tiene el problema de la vejez. Sin embargo, sí fue posible vislumbrar la importancia que tiene
las que fueron analizadas. Por ejemplo, las diferencias que existen de acuerdo a la clase social, el género, las preconcepciones sociales, etc. En otro orden de ideas, la llegada de una administración más invasiva en el ámbito privado, el control de las emociones y su uso político, así como el nacimiento de formas de represión que antes no existían, son aspectos que nos hacen pensar en la necesidad de seguir conociendo las implicaciones de esta grave problemática humana. Lo mismo puede decirse respecto a nuevas formas de relación social y las demandas que se relacionan con estas. Por ejemplo, en el caso de la reconfiguración de la familia, la posición social de la mujer, las identidades de género queer, entre otras. Debe señalarse que, tanto en la antigüedad como en nuestra época, viene a cuento preguntarnos sobre los intereses que subyacen a estos discursos, sus reglas de funcionamiento y cómo se aplican en estructuras sociales específicas. De igual modo, es importante pensar en los efectos que resulten de las formas de vida que se conforman o configuran a través de todo este conjunto de factores. En este sentido, se considera que el papel de la filosofía tiene un peso importante para responder y debatir la validez de todo tipo de discurso. La filosofía no solo es útil para ofrecer un diagnóstico de la vejez, sino también es necesaria para clarificar las categorías usadas para tipificar comportamientos y creencias. Además, en el transcurso de la investigación han emergido rasgos y componentes para una propuesta de ejercitación terapéutica. Se trata de un proceso muy concreto, un modo de vivir que no se ha mencionado, perdón, pero que conceptualiza Pierre Hadot. He aquí el mayor valor de los discursos revisados, la forma en que los estoicos conciben una forma correcta o apropiada de vivir, que trasciende el contexto histórico y puede ser perfectamente aplicada a la actualidad. Entonces, frente a la probable objeción... Raquel, disculpa. ¿Ya se acabó el tiempo? Ya está sobre tiempo, no sé si gustas concluir, por favor. Sí, un parrafito más. Sí, claro. Termino. Entonces, frente a la probable objeción de que la distancia histórica impediría la utilidad del pensamiento estoico, es factible responder que, pese a los cambios en la concepción de la vejez en Occidente, el ideal de vida estoico sigue vigente. La principal razón de ello es porque el modo de vida que propone el estoicismo se compone de elementos que consideran un esquema general de comportamiento y que puede ser modificado o adaptado a las circunstancias. Por ejemplo, a la idea de adversidad que plantea Epicteto. Esta idea no solo es pensada para un contexto social específico, sino que es plenamente entendible en cualquier época. Bueno, hasta ahí voy a dejar. Muchas gracias, Moisés. Muchas gracias a ti, Raquel. Bueno, pues ahora le damos la palabra al maestro Héctor Conde, por favor. Muy bien, entonces 13 minutos, ¿verdad? 20. Ah, ok, bueno, gracias ya. Muy bien. Pues muchas gracias. Pues efectivamente el título de este capítulo 4, que sería el último de mi tesis, se llama así, Elementos para una epistemología de las víctimas, y como apuntes para una filosofía de la resistencia. En América Latina creo que todavía sigo siendo bastante ambicioso en esa última parte, pero la primera creo que sí ya está bastante más, está bastante clara. Y bueno, es un poco lo que les quiero compartir. Bueno, en los capítulos anteriores yo ya he hecho un diagnóstico sobre la violencia criminal, la necroeconomía y la tecnología de la desaparición en México, justo en el contexto de el fenómeno de desapariciones, los delitos de desaparición forzada y por particulares, digamos, del 2005 en adelante, ¿no? Justamente después de la guerra contra el narcotráfico. La verdad, que muchos estudiosos han coincidido que la guerra contra el narcotráfico de diciembre del 2015 fue la que desató
mucha violencia en todo el país, ¿no? Y bueno, eso se explica en los capítulos anteriores. Ahora yo lo que quiero hacer es como recuperar un poco la voz de las víctimas y la inteligencia, el conocimiento que generan las víctimas. Bueno, voy a leer un poquito rápido, ¿sí? La palabra bueno, el primer apartado es de las víctimas de la violencia a la potencia de las víctimas. De acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, la víctima es una persona o animal sacrificado o destinado al sacrificio. Es decir, y hay otra definición por ahí que no voy a meter, es decir, la palabra víctima tiene una fuerte connotación religioso-sacrificial. Sin embargo, aquí no vamos a ahondar en esa connotación, pues ello nos conduciría a discusiones que, desde nuestro punto de vista, se alejan del tipo de víctimas que estamos hablando, ya que los delitos de desaparición, por ejemplo, no tienen una motivación religiosa explícita. Es decir, las víctimas de desaparición no son para nada ofrendas de sacrificio. Ciertamente en algunas casas de exterminio del crimen organizado, casas de exterminio también es una cosa que después explico, bueno, no después, que previamente ya expliqué en los capítulos anteriores, o sea, hay unas características de estas casas de exterminio. Se han encontrado algunos elementos simbólicos como altares de la Santa Muerte, y solamente quiero compartir una imagen de una investigación de campo. Sé que suena muy inesperado esto en filosofía, pero sí, o sea, he hecho investigación de campo, ¿no? Esta es una foto que, bueno, yo no la tomé, pero yo estaba al lado del fotógrafo, yo también tomé mis propias fotos, pero no eran tan buenas, y de las veladoras que tienen los ejecutores de las casas de exterminio, ¿no? Esto fue en Veracruz, en la Brigada Nacional de Búsqueda, justo de febrero del año pasado. En fin. Entonces, sí hay algunos elementos de algunos individuos, pero definitivamente no es un motivo fundamental de las ejecuciones en este caso, ¿no? Sino que más bien eso obedece a una necroeconomía, como ya también lo expliqué en los capítulos anteriores, ¿no? Hay una economía de la muerte, ¿no? Es un término que proviene de Achille Mbembe, pero que queda muy bien a nuestro contexto mexicano, ¿no? O sea, hay gente que se beneficia económicamente de la desaparición y de la muerte de cientos y miles de personas, jóvenes y todo, y mujeres en nuestro país. Bueno, entonces, ahora bien, eso es un poco la definición tradicional, pero, por ejemplo, en la Ley General de Víctimas, que es fruto del movimiento de víctimas indirectas en México, se distinguen tres tipos de víctimas. Víctimas directas, que son las que sufren directamente la desaparición o el asesinato, ¿sí?, doloso, etcétera, pero en estos términos extraordinarios de violencia. O bien las víctimas indirectas, que son los familiares, la mamá, el esposo, el papá, los hijos, etcétera, de las personas desaparecidas, y los grupos de víctimas, que serían los colectivos que también, grupos humanos, grupos sociales en nuestro país que a veces son afectados como en cuanto a grupos, ¿no? Por ejemplo, pensemos en Acteal, que fueron asesinados, pues fue una masacre por pertenecer a este grupo de Acteal, ¿no? En las abejas, por ejemplo. Y bueno, y después se crea el colectivo Las Abejas. En fin, bueno, aparte de este marco jurídico, fruto de, ¿sí?, la historiadora Yarim Ortiz, una colega de ahí de la Universidad Iberoamericana, que tal vez algunos de ustedes conozcan, ella en su tesis doctoral de historia, ella hablaba de la víctima lastimosa y la víctima política. Y voy a solamente citar una breve referencia que hace un fragmento de una entrevista que hace Yarim Ortiz a Araceli Rodríguez, que es fue una figura notable del movimiento por la paz con justicia y dignidad, y obviamente madre de una persona desaparecida.
que decía, cito, la víctima lastimosa para mí es la víctima que siempre se la pasa llorando, que siempre se la pasa lamentándose, que no tiene un objetivo más que decir, pobrecita yo, estoy sufriendo mucho, no tengo dinero, nadie me hace caso. Y siempre quiere que la estén apapachando. Cierro la cita de Araceli Rodríguez. De hecho, estas características corresponden a las reacciones propias de una persona tras ser sometida a una experiencia traumática, como son irritabilidad, sueño perturbado, fatiga, pérdida de energía, pérdida de autoestima, ansiedad, estado de tensión generalizada, depresión, trastornos gastrointestinales, pérdida del sentido de la realidad y alucinaciones. Todo esto no lo digo yo, lo hace un experto que es el doctor Martín Beristain en su manual sobre la perspectiva psicosocial en la investigación sobre los derechos humanos. Entonces, prácticamente todas las víctimas pasan por alguna de estas reacciones. Y es que particularmente en el caso de la desaparición no es posible evitar el trauma, ya que la vida queda abruptamente truncada. Dice el informe de impactos psicosociales del caso Ayotzinapa, publicado hace poco, el trauma, cito, el trauma es inanerrable porque no entra en las categorías con las que contamos. Y la desaparición forzada es el trauma más duro porque además de la tragedia de la pérdida, conlleva una dramática incertidumbre, un dolor permanente. Cierro la cita. Eventualmente, la víctima indirecta, o sea, el familiar, puede tener el impulso para hacer algo. Así es como muchos familiares inician una búsqueda que puede durar muchos años y requerir de muchos recursos económicos, emocionales y sociales. Pero claro, no todos pueden dar este paso. Con el tiempo, algunos familiares se dan cuenta de que lo que sucedió no fue un caso aislado, sino que también ha sucedido a otras personas. Juan Carlos Trujillo, quien también busca a cuatro hermanos desaparecidos desde el 2008. Juan Carlos Trujillo, tal vez algunos lo ubican, él es hijo de Mari Herrera, doña Mari Herrera, muy famosa ya en el mundo de las víctimas. Qué expresión tan extraña, pero es así. También él dice, al principio, cito, al principio, como no sabía con claridad lo que estaba pasando, yo no me podía asumir como una víctima. No tenía un contexto claro. Cuando tengo el contexto claro de que hay una desgracia en el país, que hay una estadística de la guerra contra las drogas que deja víctimas, me doy cuenta de que soy una víctima más de esta política de guerra. Cierro la cita de Juan Carlos Trujillo. En fin. Y así, poco a poco, varios víctimas indirectas, así nombradas, digamos, de acuerdo a la Ley General de Víctimas, empiezan a vivir un proceso de replanteamiento de todo este trauma y demás, pero también de replanteamiento de su identidad, y algunas de estas personas llegan a devenir en víctimas políticas. Lo voy a poner así, retomando un término de la doctora Yarim Ortiz, que bueno, pues básicamente su gran aportación en su investigación, que dice que la víctima política son sujetos que advierten que su condición no es fruto de un infortunio y sí de un marco político que las ha negado por años. Por ello, son ellas las que deciden frenar toda fuente de daño a fin de que no existan más injusticias. Resolver su propia situación de injusticia es solo una apuesta más entre muchas otras. No se trata, pues, de despojarse de su condición para volverse actores políticos. Buscan hacer política desde su propia condición. Bueno, también hay que decir, cierro la cita, hay que decir que este estudio se hizo en el 2015, por ahí más o menos, previamente, pero también platicando yo con la autora, pues también vemos que las víctimas todavía siguieron evolucionando, ¿no? Los mismos actores que están aquí citados, y entre muchos otros, porque también en la investigación he conocido a todos ellos, ¿no? Definitivamente se han vuelto actores políticos, ¿no? Totalmente, ¿no? Son ya líderes, ya no solamente hay uno o dos, sino ya son varios actores muy interesantes. Entonces, la víctima política, esto ya lo digo yo, digamos, es un sujeto que toma conciencia de su propia situación y trata de hacer algo al respecto.
Pero esto no solo desde el plano jurídico personal, sino también desde la incidencia política, ¿no? Ahora bien, muy bien, voy un poquito adelantando y voy al siguiente punto, que es la potencia de las víctimas. La paradójica fuerza emocional, ética y política que surge de la resiliencia de las víctimas es lo que otro autor mexicano que todos ustedes conocen, académico de nuestra universidad, el doctor Carlos Mendoza, ha llamado la potencia de las víctimas. Mendoza ha insistido mucho en reconocer una racionalidad o inteligencia de las víctimas que desmonta el pensamiento y las prácticas hegemónicas. Esto significa que las víctimas no solo son seres oprimidos y dominados, sino que también aportan algo a la lucha contra el injusto sistema del mundo que las oprime, transformando su resiliencia en resistencias múltiples. Es por ello que la memoria de las víctimas constituye un escenario estético y político para construir una narrativa de la subjetividad vulnerable propia de las sociedades postmodernas que proponen un cambio de mundo a partir del reverso de la historia. Cierro la cita. ¿Sí? Este es de un texto que se llama Deus Ineffabilis. Este último punto coincide con el concepto de víctima política que plantea Yarim Ortiz, ya que permite ver a las víctimas como sujetos de cambio y no como sujetos pasivos. ¿Sí? Vuelvo a citar un pedacito de Juan Carlos Trujillo, que dice, cito, cuando tú dices, estoy hasta la madre de ser víctima y quiero decir cómo se deben hacer las cosas para evitar esta desgracia, tienes que salir del cascarón y decir, quiero ser un sujeto de cambio para el país. Es decir, hay un punto donde las víctimas de la... Cierro la cita. Es decir, hay un punto donde las víctimas de la violencia dicen, ya basta, levantan la mirada y luchan para derrotar la violencia. Este acto no es tanto un gesto de empoderamiento, como dirían algunos, sino un acto de concientización política y social muy relevante, etc. Y bueno, aquí yo después introduzco justamente varios otras citas de otras víctimas, pero no, por tiempo no las voy a leer. El siguiente apartado sería partir de la escucha de las víctimas de la violencia, ¿no? Bueno, recordemos que esta investigación tiene como criterio metodológico, entre otros, partir de la voz de las víctimas. ¿Sí? O sea, en mi tesis así lo pongo, también ese es un tema ahí en la introducción, tratar de justificar eso. Sin embargo, en la academia occidental, generalmente no es tan relevante quién dice qué, sino qué se dice y cómo se sostiene. Es decir, lo que importa son los conceptos y los argumentos. De ahí que hacer una filosofía de o desde las víctimas no sea tarea fácil, pues generalmente las víctimas no tienen un discurso sistemático ni sofisticado. Ahora bien, ¿eso quiere decir que no es posible hacer una filosofía desde las víctimas? No del todo, pero ciertamente una filosofía así no es fácil si se mantienen los métodos tradicionales de hacer filosofía. Por eso aquí nos arriesgamos a hacer filosofía de otra manera. Pero ¿de qué manera se puede recuperar la voz de las víctimas? ¿Con qué método podemos acercarnos a sus experiencias? Bueno, aquí sugerimos dos métodos. Uno, la ética de la escucha planteada por Margarita Cepeda Díaz Granados, y el segundo, las prácticas narrativas planteadas por el colectivo de prácticas narrativas. Por cierto, es un grupo mexicano muy interesante que está como entre Puebla y Ciudad de México. Bueno, un poco lo que plantea Margarita Cepeda, que es una joven doctora en filosofía de la Universidad Nacional de Colombia. Ella habla de una ontología práctica de la escucha que básicamente se resume en esto, una cita. Escuchar es no poder aislarse, pertenecer, tener que ser partícipes, lo queramos o no. La escucha nos expone más al otro, nos hace más frágiles. La escucha del otro requiere del acallamiento del propio ruido. Por eso, escucha y aquietamiento, escucha y vaciamiento van de la mano. Escucha es descentramiento, es dejar valer a lo otro aún en contra nuestra. Escuchar es aprender. La voz del otro llega desde otra parte con la carga del sentido de una palabra que se impone, que exige su consideración.
La palabra del otro invita a pensar. La escucha es siempre comprensión en sentido que nos concierne más íntima y profundamente. Por eso, cuando exigimos del otro comprensión, no le decimos mírame, sino más bien le decimos escúchame. Cierro la cita de Margarita Granados, Margarita Cepeda. Bueno, entonces, este criterio pues, lo integro, digamos, en la tesis y sobre todo en el capítulo 3 y en el capítulo 4, es muy importante y justamente se hace un análisis para empezar, de los discursos del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que como ustedes saben, pues surge en abril de 2011, justamente este abril, el mes pasado, cumplió 10 años el movimiento y pues sin duda fue un movimiento que permitió visibilizar a las víctimas, ¿no? Con la famosa carta abierta a políticos y criminales, estamos hasta la madre, de Javier Sicilia, y con su muy elocuente discurso que dio en el Zócalo de la Ciudad de México, ¿no? Donde dice, no quiero en esta carta, cito solamente una breve parte, no quiero en esta carta hablarles de las virtudes de mi hijo, que eran inmensas, ni de los otros muchachos que vi florecer a su lado, estudiando, etcétera. No quiero tampoco hablar del dolor de mi familia, ¿sí? Para ese dolor no hay palabras. Lo que hoy quiero decirles, desde esas vidas mutiladas, desde ese dolor que carece de nombre porque es fruto de lo que no pertenece a la naturaleza, desde esas vidas mutiladas, repito, desde ese sufrimiento, desde la indignación que esas muertes han provocado, es simplemente que estamos hasta la madre. Y bueno, su enorme crítica, cierro la cita, su enorme y tremenda cita que hace a los políticos, a la clase política y al sistema político mexicano, al fracaso del Estado mexicano y digamos, que ha olvidado y que ha marginado a mucha gente, también a los criminales y a otros, y a la sociedad también, a la sociedad civil también. Hace un reproche interesante también a la sociedad mexicana. Entonces, continúa un poco más. Es destacable en esta carta que se señale que en el país ya existe un estado de emergencia, el cual está llevando a la población a un camino de horror sin retorno, etc., ¿no? También en otro discurso, pero ya de mayo del 5 de mayo de 2011, dice Sicilia, en ese momento, pues el líder indiscutible del Movimiento por la Paz, pero no el único líder. Queremos afirmar aquí que no aceptaremos más una elección si antes los partidos políticos no limpian sus filas de esos que, enmascarados de la legalidad, están coludidos con el crimen y tienen al Estado maniatado y cooptado al usar los instrumentos de este para erosionar las mismas esperanzas del cambio de los ciudadanos. Y bueno, pues cierro la cita, hace una tremenda crítica a la impunidad y a la corrupción que hay y que es muy conocida pues prácticamente por todas las personas todos los habitantes de este país. Bueno, ya voy cerrando. Los partidos políticos para Sicilia pues son definitivamente uno de los factores más peligrosos, ¿no?, para el propio país, cosa que justamente coincide con lo que he tratado de desarrollar en los capítulos 1 y 2 de mi tesis sobre la necropolítica, la necroeconomía y la violencia criminal, el Estado criminal, pero también algo muy interesante que plantea Sicilia es que ya las víctimas empiezan a levantar la voz y empiezan a plantear un nuevo pacto social, ¿sí? Un pacto que sea un compromiso, cito solamente esta expresión, un compromiso fundamental de paz con justicia y dignidad que le permita a la nación rehacer su suelo, un pacto en el que reconozcamos y asumamos nuestras diversas responsabilidades, un pacto que le permita a nuestros muchachos, a nuestras muchachas y a nuestros niños recuperar su presente y su futuro para que dejen de ser víctimas de esta guerra o el ejército de reserva de la delincuencia. Cierro la cita. Entonces, ¿qué es lo que ha venido pasando? Ya no me da tiempo de platicarles un poco más, pero ¿qué es lo que ha venido pasando? Después de eso,
han surgido muchos otros movimientos muy importantes y organizaciones. Movimientos como, por ejemplo, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos, que aglutina más de 60 organizaciones de derechos humanos. Aquí tengo una lista enorme que no les puedo compartir, pero bueno, aquí está, si los quieren se los enseño, pero... Héctor, disculpa, ya estamos sobre el tiempo. No sé si gustes decir una idea final, por favor. La idea final. Entonces, pues básicamente, ya digamos, lo que yo quiero encaminar la conclusión es a que la potencia de las víctimas efectivamente deviene una gran agenda política de cambio y que es una esperanza y que es un planteamiento utópico muy interesante que ya ha dado frutos en lo jurídico con la creación de la Ley General de Víctimas del 2013, la Ley General en materia de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares del 2017. Otra aportación, digamos, yo diría epistemológica, es la institucional con la creación de la Comisión Nacional de la CEAB, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Comisión Nacional de Búsquedas, que están contempladas también en estas leyes anteriores. Otra aportación en términos de la justicia, con la insistencia de búsqueda en vida y la insistencia de resultados en los procesos de investigación, aún en restos humanos. Otra aportación en la dimensión forense, que es el conocimiento derivado de nuevas técnicas de búsqueda de cadáveres e indicios en las brigadas nacionales de búsqueda, de las cuales yo mismo también he sido testigo. Y otra dimensión más, que es la ética, con un enfoque de respeto a la dignidad de los desaparecidos, ya sea en las diligencias de búsqueda o en las diligencias de búsqueda de restos humanos en archivos o CEMERT. Por último, desde mi punto de vista, esto está generando una cierta epistemología de las víctimas. Efectivamente, este conocimiento no es formal, axiomático ni sistemático, sino que es profundamente empírico, emocional y práctico, pero que vale la pena seguir explorando. Muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. ¿Sí me escuchas? Sí, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar a la parte de preguntas y comentarios. Vamos a iniciar con el doctor Jerónimo García. Doctor. Sí, hola. Jerónimo. ¿Qué tal? Disculpe, por favor. No te preocupes. Bueno, yo voy primero con Raquel. Raquel, ¿verdad? Perdona. Perdóname, Raquel. Me parece muy interesante lo que estás planteando. Solamente hay que algunas cosas que a mí me descolocaron un poco, sobre todo lo que intentas hacer con Foucault y, digamos, este tejido con lo estoico. Primero te voy a decir un poco mi preocupación. Mi preocupación un poco en eso ahí, cuando hablas de la vejez, en ratos me sonó una especie de anacronismo sobre la vejez. ¿Me explico? O sea, hablas como de este proceso histórico de la vejez y de cómo se ve la vejez, pero cuando enganchas, digamos, la concepción de la vejez en la antigüedad con la modernidad, como que ya no me cuadró mucho cómo está el asunto, ¿no? La otra cosa que me parece muy interesante, que dices que quieres como revisar las estructuras del discurso sobre la vejez en este momento, pero tampoco me quedó muy claro como cuáles estructuras, ¿no? Por ahí mencionas el patriarcado, la jerarquización, pero luego dices, no, pero esas no. Entonces, no sé en qué momento es como sí, pero como que te arrepientes un poco. Entonces, no sé, esa parte, digamos, es como que me preocupa un poco, ¿no? Luego, la parte esta, por ejemplo, ¿tú cómo entiendes? O sea, una pregunta sería, ¿tú cómo entiendes la vejez entonces? O más bien dicho, ¿por qué es la vejez problemática para la filosofía, no? Está muy bien, sí, claro, la filosofía antigua dice que es una propedéutica para la muerte, la filosofía, pero no sé si en ese sentido, no sé si lo estás pensando en ese sentido. Y la otra que creo que te falta como ubicar justamente es esta producción de la subjetividad contemporánea. Me parece que sí, bueno, Sayak Valencia le llama el sujeto capitalístico, ¿no? Como este sujeto fruto de tanto de las prácticas discursivas como no discursivas que genera el capital
Y yo, por ejemplo, veo ahí el tema de la vejez como eso, justamente, o sea, el sujeto poseedor de la verdad, lo estoy diciendo en términos Foucaultianos, el sujeto poseedor de la verdad y del poder, pues es más bien este sujeto que está inserto en el capital, que produce, que hace. Entonces, justamente el viejo, ¿no? La vejez es este estado de etapa de la vida donde ya uno ya no es productivo según el capital, ojo, según el capital. Entonces, no sé si por ahí me puedes ayudarme a aclarar esta cuestión, porque no sé, sentí que haces como este intento de genealogía, pero no, o bueno, más bien dicho, al principio te leí como una especie de, que haces una ontología histórica de la vejez, pero tampoco me queda muy claro si intentas hacer una ontología histórica de la vejez. Sí, ¿contesto ahorita, Moisés, o me espero? Sí, si gustas, para que no se pierdan el hilo de las preguntas. Ok, bueno, básicamente creo que son 3 puntos los que, a los que voy a responder. El primero es esta cuestión del anacronismo. Creo que no hay tal, en el sentido de que estoy tomando a Michel Foucault como un autor que me permite analizar el periodo del estoico a partir de esas herramientas metodológicas. Específicamente parto del orden del discurso y de lo que dice Michel Foucault en este texto, para poder ir a la época de los estoicos y analizar qué es lo que sucede con la vejez en esta época. Entonces, eso es lo que hago en un marco teórico, bueno, que es mucho más extenso y que ahorita va a estar difícil que lo pueda exponer completamente. Pero también el intento es no solamente partir de la metodología Foucaultiana, sino que ver qué pasa después de analizar la filosofía de los estoicos, qué me encuentro o qué me encontré con esos conceptos, rescatarlos, reactualizarlos y ver en la actualidad si se puede formular de una manera más positiva el concepto de la vejez. Entonces, esto es, sí es el propósito de la tesis, tratar de encontrar alternativas a lo que efectivamente en una especie de diagnóstico se vio que a lo largo de la historia la mayoría de las concepciones de la vejez, porque no solamente hay una, sino que hay una gran cantidad de concepciones de la vejez, tienen este matiz negativo, este cariz negativo. Entonces, ese es el primer punto. En el segundo punto, en relación a justamente por qué hay estructuras que son de alguna manera fundamentales, como el patriarcado, y que no se pueden resolver, pues no se pueden resolver de tajo, porque de hecho es algo que va atravesando toda la historia occidental, y que tanto en la época antigua como en la época, en la Edad Media, como en la Edad Moderna, ha ido cambiando o evolucionando la sociedad y la forma en la que nosotros vemos no solamente la vejez, sino la vida en general, pero estas estructuras son fundamentales y no son tan fáciles no han cambiado, no se han modificado extraordinariamente. En este sentido, por ejemplo, puede ser que el patriarcado ya ahorita esté mucho más cuestionado que en la antigüedad, pero sigue funcionando. Entonces, eso es un poco lo que yo estaba diciendo en esa parte. Ahora, respecto de por qué la vejez es una problemática, no entiendo bien la pregunta de por qué es una problemática en el sentido de la filosofía. ¿Por qué para la filosofía es una problemática o en el sentido social? Para ti, porque es problemático trabajar esto. Bueno, es que en general creo que son dos cosas. Es una problemática de la vida en general. Creo que es una de las grandes problemáticas, de hecho, de la filosofía. Igual que, o equiparable al tema de la muerte. Es un problema netamente filosófico. Desde mi punto de vista, si no tomamos en cuenta el concepto de vejez, es como si no estuviéramos tomando en cuenta, pues, en general, toda la estructura de lo que es la vida.
Ahora bien, en la actualidad, esta problemática es mucho más evidente en el sentido que hay dos factores que hacen que la vejez se vuelva pues un factor prioritario, ¿no? Que es el alargamiento de la vida y en eso, o sea, la esperanza de la vida y obviamente la cantidad de población que tiene esta esperanza de vida hace que esto sea mucho más complejo y además es inmediato. O sea, esto ya es prácticamente algo que se está viendo y que efectivamente conduce a reflexionar qué va a pasar con nosotros como sociedades envejecidas dentro de unos años, ¿no? Ahora, hay un último punto que me parece muy interesante, que es la subjetividad contemporánea y las prácticas discursivas, y lo que estábamos considerando desde el punto de vista de lo moderno, la relación del poder, la verdad, y esta cuestión con cómo se concibe la vejez en la modernidad. Lo desarrollo específicamente con un autor, Jan Bars, y un concepto que me parece muy importante que se llama, bueno, que él define como el concepto cronométrico. Entonces, hay ahí involucrado un concepto de tiempo, una manera en el cual, a partir de la modernidad, nosotros vamos concibiendo nuestra propia subjetividad a través de este concepto, y que efectivamente va, digamos, va siendo jalado de alguna manera por todo el concepto del capital, ¿no? Y toda la idea de la productividad. Entonces vemos con una mayor constancia esta incidencia del capital y de la productividad, y justamente eso es uno de los puntos clave, doctor, que a mí me interesa que reflexionemos a través de la tesis, porque hay una premura por vivir de alguna forma, pero al mismo tiempo, o sea, esta cuestión de la velocidad, esta cuestión de vivir cada día muchas cosas, una especie de productivismo, una especie de ansia, pero al mismo tiempo no hay una posibilidad realmente de plenitud, que es lo que yo encuentro en los estoicos. Y también el concepto de los estoicos, específicamente con Séneca y Marco Aurelio, hacen que revaloremos la noción del tiempo. Entonces yo pongo de alguna manera esto, bueno, también lo desarrollo en la tesis, el concepto cronométrico del tiempo, muy capitalista, muy moderno, a un concepto mucho más subjetivo que tiene que ver con la filosofía estoica. Entonces, bueno, no sé si contesté sus inquietudes. Sí, pero justo eso es lo que me preocupa, digámoslo así, que haces como un jalado anacrónico. O sea, entiendo esto que estás diciendo del concepto, pero cuando jalas el concepto justamente el concepto de vejez en la antigüedad es muy diferente al concepto de la vejez en la contemporaneidad. Y no es tanto medir, digamos, jalar el concepto, sino más bien ver esas estructuras de posibilidad. Ahora, la cuestión de la subjetividad en Foucault es que somos sujetos sujetados a un discurso en específico. Y creo que justamente, más bien ahí está la potencia de la desujeción, pero uno nunca se desujeta a ningún discurso, ¿me explico? Pero bueno, no sé, a mí me parece que está interesante, pero no sé, tendrás que tejer como muy fino qué estás entendiendo o qué se entiende por vejez en la antigüedad y cómo se entiende ahora. Yo entiendo que hay justo el capital lo que ha permitido es una prolongación de la vida, pero es una prolongación de la vida para la explotación. ¿Sí me explico? Sí, yo entiendo. Bueno, tal vez nada más o sea, un par de observaciones más. Es que no hay un solo concepto de vejez, ¿no? Finalmente terminamos concluyendo que existen varios conceptos de vejez, y esto lo posibilita justamente los discursos. Y esto se ha visto a través justamente de la metodología Foucaultiana. Podemos pensar en un tipo de vejez que es mucho más positiva, que es en el caso de Cicerón, digamos que es el caso paradigmático, la vejez ciceroniana, pero también hay conceptos de vejez mucho más negativos, y en este sentido está justamente la forma en que la modernidad la entiende. Yo creo que la filosofía es un diálogo abierto, y entonces en este sentido creo que hay que darle la oportunidad justamente a todos estos discursos de ir dialogando, y de hecho, bueno, ya desde la antigüedad estaban en contraste y en tensión este tipo de visiones de la vejez, y no ha pasado, o sea, no ha cambiado. En la actualidad también hay una serie de contrastes, y hay diferentes formas de entender la vejez. Entonces, bueno, esas serían mis últimas observaciones, y perdón si me extendí en el tiempo.
Doctor García, no sé si usted guste hacerle un comentario a Héctor Conde. Ah, sí, perdóname, Héctor, pero es que no entendí nada. O sea, no sé qué estás haciendo filosóficamente hablando. Entiendo esta cosa de que intentas hacer una, eh, ¿cómo le llaman? Esta cuestión del pensamiento situado, ¿no? De que no sea, esa cuestión de que hablen más bien las víctimas o los oprimidos y no otras personas, pero me llama la atención que citas que le das tú ciertas voces a ciertos personajes como Sicilia, que me parece que están lejos de representar el movimiento de las víctimas de los desaparecidos, ¿eh? Yo creo que hay otros movimientos ahí. Pero más allá de eso, que tus razones tendrás, yo no estoy criticando eso, más bien yo no encuentro dónde está como esta cuestión, como esta reflexión filosófica sobre el asunto, ¿no? A lo mejor estoy muy atarantado y no entendí nada, pero me parece interesante que quieras esta cosa de hacer esta potencia de las víctimas y como esta potencia del cambio que suena así muy, muy rosa y muy bonito, pero filosóficamente no veo, pues, o sea, no sé insisto, entiendo más o menos por dónde vas el asunto, o qué intentas hacer como esta reconstrucción, pero me parece más bien una especie de estudio etnológico, sociológico, más que filosófico. Estrictamente filosófico hablando, ¿va? O sea, de nuevo, no tengo problema con el pensamiento situado, creo que hay que hacerlo en filosofía, pero no veo el tejido filosófico ahí, pues, nada más es eso. ¿Respondo? Sí, por favor, Héctor. Muy bien. Bueno, pues yo creo que la verdad ese es el principal reto que que ha tenido mi tesis en general, ¿no? Si no es la primera vez que me hacen esa pregunta. Y bueno, pues bueno, yo creo que sí es filosófica en el sentido que del principio hace un análisis crítico discursivo, ¿no? O sea, sí, a partir de los diferentes voces, ¿no? Ya sean, pues propiamente sí, algunos filósofos por ahí retoman como Agamben y como Achille Mbembe, que también es un filósofo muy particular, muy sui generis, porque él es como historiador, filósofo, pero a mí me llamó mucho la atención también Agamben, y creo que a Agamben también le hacen críticas de este estilo, porque, oye, Agamben, pues tú haces una reflexión a partir de Foucault, del concepto de biopolítica, y ya como que propones otro concepto que es la necropolítica, y ahí creo que tuvo un gran debate, digamos, intelectual, teórico, muy rico, porque mostró, pienso yo, a Agamben, que Foucault todo lo que dice pues, es muy interesante y fabuloso, pero también lo dice desde su ser europeo, su ser blanco, su ser, etcétera, ¿no? Yo, aunque también marginado en ciertos otros aspectos, pero al fin de cuentas un hombre blanco. Y Agamben dice, bueno, pero yo estoy hablando desde África, yo estoy hablando desde África, ¿no? Y aquí hay otra cosa, ¿no? Más que biopolítica, hay una necropolítica, por ejemplo. Y como que cuesta a veces trabajo como entender como como estas respuestas que se dan, ¿no? Y no sé si estamos que está sucediendo en este momento algo así, ¿no? Yo lo que intento es como no hacer algo meramente teórico, sino también partir de la realidad, ¿no? Yo sé que suena eso de la realidad, pues en filosofía es lo más discutido en todo el mundo, pero partir pues sí, de esta emergencia, de este contexto de urgencia de derechos humanos, de crisis de derechos humanos, de urgencia política, etcétera. Y creo que las víctimas justamente ven muy bien qué es lo que está pasando. Efectivamente, sí, Sicilia ya, como todo personaje histórico y vivo, pues también es cuestionable quizás en algunas cosas,
pero yo he platicado con muchas víctimas, tengo entrevistas con ellas, etcétera, y pues todos reconocen, o sea, en el movimiento de los historias, digamos, en el mundo, en el espectro de los derechos humanos contemporáneo, todos reconocen la importancia del movimiento por la paz, ¿no? Quizás las últimas declaraciones, su marcha con ¿cómo se llama? Que yo también lo conozco, el de Chihuahua, Levarón, con Levarón y todo esto fue un poco criticado, pero aún así hay mucha gente que reconoce la importancia y no es la única voz que se recoge en esta investigación, o sea, y bueno, sí es cierto que hay un componente etnológico fuerte, etnográfico, ¿no? Hasta lo dije yo tal cual, ¿no? O sea, una investigación de campo, pero es que yo creo que no está peleado, y más bien, pues, quiero intentarlo, ¿no? Quiero intentar darle un poco de sistematicidad y reflexión a voces que obviamente por su propia naturaleza nunca estarían en un discurso filosófico, pero creo que vale la pena intentarlo, un poco eso es lo que quiero hacer. Sí, a ver, yo no te estoy criticando esa parte, o sea, creo que está bien que le des voces a ciertas voces. Lo que no veo claro es esa sistematización que tú dices que debe intentar. Esa es la parte que yo no veo tan clara. No sé si en los otros capítulos queda más claro. Entiendo estas cosas, yo de acuerdo contigo, ¿no? O sea, vivimos en una necropolítica muy fuerte y estas cosas es una de tantas, pues, o sea, la desaparición es un tema de tanto de todo el sistema. Pero digamos que, sí, ya poniéndome muy sangrón, si quieres, muy académico, pues estás al final haciendo una tesis doctoral. Entonces yo creo que aunque hables de esas cosas y le des voces a esas voces, creo que sí hace falta que tejas igual como muy fino y que muestres esa sistematización filosófica, más allá del uso o no de las voces, ¿me explico? Sí, está muy bien. Claro que sí, lo voy a tomar en cuenta. Muchas gracias. Bueno, pues, doctora Paula, no sé si usted tenga algún comentario para los ponentes. Sí, muchas gracias, Moisés. No me quiero tardar mucho. Bueno, lo primero que les quiero decir es que los quiero felicitar porque veo el trabajo de, pues más o menos 4 años, sí, más o menos 4, ¿no, Raquel? Es que yo ya no, ni siquiera me doy cuenta de cuántos años llevamos trabajando en nuestras tesis. Yo así lo voy pensando en la pura eternidad. Y pues me da mucho gusto que hayan llegado a este punto. Héctor, yo me acuerdo cuando te conocí en tu primer semestre del doctorado y veo que ha pasado bastante tiempo y pues eso me alegra porque veo que ya tienes bastante más claro lo que vas a hacer. Y Raquel, pues por otro lado, tú ya tienes prácticamente la tesis, entonces bueno, eso me alegra aún más. Y pues yo creo que pues más bien te haré, perdón, estas preguntas ya más en el examen doctoral. Entonces, bueno, pues sobre todo quiero decirle algo muy rápido a Héctor. Héctor, esto que te estaba diciendo Jerónimo, yo creo que lo tienes que pensar, es algo importante, sobre todo porque me preocupa que en un cierto momento el hecho de estar trabajando demasiado con la gente haga que te olvides un poco de este marco teórico necesario. Y en ese sentido yo te diría otro asunto que me parece importante, y es que tienes que pensar que si tú estableces una tesis que elabora un cierto atisbo de una realidad que está sucediendo en este momento, eso también conlleva riesgos precisamente porque es demasiado cambiante lo que está pasando y en ese sentido se puede olvidar muy rápidamente porque la sociedad va de forma muy acelerada y en ese sentido puede ir dejando atrás este tipo de eventos que en un primer momento sonaban como centrales para la tradición. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a este caso de Ayotzinapa, que si bien cuando comenzaste la tesis era algo central, que teníamos que pensar, no puede ser tu foco de investigación precisamente porque así como hay cosas que al ser puntuales van a ser olvidadas, tiene que haber determinadas cosas que permanezcan y yo pensaría que ahí estaría el ámbito del análisis filosófico. Y en ese sentido, lo que te diría es que
este recuperar la voz de las víctimas te tiene que servir, no tanto como para que vayas poniendo así como el nombre de cada una de las víctimas, porque eso, por supuesto, es central y es algo que debes hacer, pero te tiene que servir como para decir algo que las víctimas no son capaces de decir. ¿Sí me explico? En términos de esto que está permaneciendo y que te puede servir precisamente porque representa un discurso que de alguna manera es olvidado, es marginal, no es parte del sistema hegemónico y que puede generar nuevas líneas discursivas que desde la marginalidad sean capaces de interpelar a estos sistemas. Entonces, bueno, en ese sentido yo creo que no sé exactamente en qué parte de tu tesis vayas, pero yo creo que podrías muy bien fortalecer esta parte de un marco teórico, por ejemplo, que de alguna manera situaras estas voces y estos eventos específicos dentro de lo que están diciendo los pensadores, precisamente para que no se te voltee tu tesis y no termines haciendo una tesis de eventos, sino que más bien hagas un marco teórico y a partir de este marco teórico hagas las explicaciones de los eventos. Eso creo que sería muy importante, sobre todo porque yo estoy pensando que tú quieres llevar a largo plazo tu análisis, que quieres hacer un trabajo de investigación pues que permanezca. Y en ese sentido, si te enfocas demasiado en esto que se olvida, tu tesis va a tener una vigencia pues muy efímera. Pero si lo haces como más a largo plazo, más en términos de un discurso de pensadores determinados que establezcan parámetros y marcos teóricos en los cuales se puede muy bien explicar pues los eventos, por ejemplo, las víctimas o la guerra contra el narcotráfico, yo creo que queda mucho más claro en qué medida esto de la filosofía te está sirviendo. Porque me parece que si tú te enfocas demasiado en esta parte de las encuestas o en el trabajo de campo, este tipo de cosas, va a dejar de tener este sentido importante que es el entender o el establecer un discurso en torno a por qué estás diciendo todo esto de las víctimas. Y creo que esto sería absolutamente necesario y tampoco es una cuestión que te vaya a tomar así como los siguientes 25 años. Bueno, sí podrías estar los siguientes 25 años haciéndolo, pero creo que más bien es una cuestión de que tú te replantees hacia dónde quieres ir y que todo esto que tú ya tienes súper claro, súper bien elaborado, simplemente lo fortalezcas en torno a un capítulo introductorio, un capítulo metodológico, en el cual tú puedas ir trabajando esta noción central de recuperar la voz de las víctimas. Si no estableces el método o el discurso o el pensador a partir del cual estás haciendo esto, te puedes perder. Y yo creo que en este momento que tú ya vas bastante avanzado y que ya estuviste trabajando bastante en todos los testimonios y en las entrevistas y todo esto, yo creo que sería ahorita crucial hacer esto. Entonces, bueno, eso es un poco lo que te quisiera decir. No tienes que responderme nada, por supuesto, Héctor. Pero bueno, pues de cualquier manera me resta darles las gracias por haber estado presentando todo esto y desearles que muy pronto lleguen a la finalización de su tesis y pues felicitarlos porque ya estamos viendo pues la luz al final del túnel. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Moy. Muchas gracias, doctora. Gracias a todos. Es un placer verlos, aunque sea por estos medios. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias por los comentarios, muy buenos, muy interesantes, muy interesante. Oigan, espérense que todavía falta Toño Pardo, Adrián. Sí, perdón. El hambre doctor, me está haciendo delirar. Doctor Pardo, ¿tiene algún comentario para los expositores? Pues serán muy rápidos ya para que se vayan. No, lo que quieras. Bueno, primero, para Raquel, bueno, ya han comentado que ya tu tesis ya está concluida, pero bueno, yo solamente me quedé con, digamos, con una inquietud con base en la exposición que hiciste ahorita, ¿no? Porque no conozco tu tesis. Es como que eché de menos a los estoicos, ¿no? Es decir, escuché mucho de Foucault, pero de los estoicos casi nada, ¿no? Entonces,
o sea, que mi duda fue, bueno, y entre todo esto, pues, ¿dónde quedan los estoicos? Como que me parecía que es más bien una reflexión Foucaultiana acerca de la vejez, ¿no? Entonces, digamos, esa sería mi duda. Okay. Sí, claro. No, pues es que si exponían, digamos, como todas las tesis centrales de los estoicos, pues todavía no terminaría ahorita, ¿no? Realmente sí es difícil sintetizar, ¿no? Cuesta trabajo sintetizar, pues en 20 minutos lo que estoy desarrollando a lo largo de la tesis. Pero básicamente tomo el periodo tardío, del estoicismo tardío, analizo a Epicteto, lo utilizo para sentar las bases de los conceptos centrales de la filosofía estoica, y a partir de Epicteto paso después a hacer un diagnóstico con Cicerón y el famoso de Senectute, que es lo que a mí me permite hacer también de alguna manera esta comparativa mediante Michel Foucault de las diferentes formas que hay de concebir la vejez. Porque lo hace Cicerón. Cicerón es un ejemplo claro de cómo la vejez en su propio tiempo tenía diferentes miradas, un poco más positivas, un poco más negativas. Entonces, es un texto perfecto para hacer este tipo de análisis. Pero no me quedo con Cicerón, utilicé a Séneca y también a Marco Aurelio. Con Séneca avanzo un poco más en la reflexión acerca de la subjetividad y todas las implicaciones que tiene la vejez desde la filosofía estoica, y básicamente uno de los temas que a mí me llamaron la atención y de hecho me apasiona es este tiempo subjetivo que va proponiendo Séneca, junto con la construcción de una serie de prácticas de conocimiento de sí, ¿no? La práctica de la virtud y el ideal del sabio. Avanzo después también con Marco Aurelio a hacer un análisis un poco más extenso a partir de lo que ya construye Séneca en varios textos que utilicé de la vida breve, Cartas a Lucilio, otros textos de Séneca, y con Marco Aurelio, básicamente su texto central es Meditaciones, y con Marco Aurelio avanzo justamente a hacer un análisis más profundo, por decirlo así, de la filosofía estoica y de estas famosas prácticas de conocimiento de sí. A través de Marco Aurelio es que me doy cuenta de que hay muchísimas posibilidades de rescatar no solamente uno, sino muchos conceptos del estoicismo para poder proponer una concepción de vejez mucho más positiva y que obviamente tiene que ver con aspectos generales de la vida, ¿no? La vida, el tiempo, la muerte y la virtud, la sabiduría, el estar aquí analizando, etcétera, ¿no? Pero entonces, pues no me quiero extender tanto porque si no, pues ya me estoy spoilereando toda la tesis. Entonces, pues yo espero que la lean, ¿no? Que de alguna manera pues interesan en leer la tesis y pues no platicárselas todas ahorita. Pero muchas gracias. Eso es básicamente. Muy bien. Y bueno, y para Héctor, tengo que decirte que me dio mucho gusto que citaras a Yarim Ortiz. Ella es muy buena amiga mía. Somos muy buenos amigos. Entonces me dio mucho gusto, ¿no? Escuchar, ¿no? Que usas tu trabajo. Pues algunos comentarios que se me ocurrieron, digo, de alguna manera ya fueron sugeridos tanto por Jerónimo como por Paula, y veo que los tienes perfectamente claro. O sea que me parece que tienes perfectamente claro que, digamos, esta dificultad de, bueno, cómo presentar este trabajo que estás haciendo como filosofía, ¿no? Entonces, obviamente, o sea, es obvio, ¿no? Es un problema obvio y veo que lo tienes claro, ¿no? Entonces, pues creo que en ese sentido no creo que valga mucho la pena insistir sobre este punto, porque digo, pues creo que lo tienes claro. Pero por otra parte, ahorita en tu exposición hubo algo que a mí me llamó mucho la atención y digo, mira, quizá por ahí, justamente por ahí estaría, digamos, la vía
para que tu trabajo se pueda presentar de una manera filosóficamente más clara, ¿no? Tú justamente comentaste este tema de la escucha, ¿no? Y a mí me hizo pensar inmediatamente en algo que digamos que sí es muy, muy filosófico y sin embargo no, o sea, ni siquiera se presta a discusiones acerca de si es filosófico o no. Que es justamente en los cursos de filosofía de la ciencia, que es lo que yo imparto, habitualmente uso frecuentemente un texto de Bertrand Russell sobre el ABC de la relatividad. En este texto Russell comienza diciendo que digamos, nuestra idea intuitiva o más primitiva de lo que es real tiene que ver con el sentido del tacto. Ajá. Y en ese sentido, el lenguaje coloquial cuenta con un montón de expresiones que asocian lo real justamente con lo táctil, ¿no? Es decir, expresiones como solidez, que la realidad sea palpable, etcétera, etcétera. Y sigue diciendo Russell, sin embargo, mediante el desarrollo de la ciencia moderna, o sea, digamos, sus condiciones fueron alterando estas metáforas, porque entonces ya nuestro sentido primordial que nos familiarizaba con lo real era más bien la vista, porque a final de cuentas la ciencia moderna se va desarrollando a remolque de la astronomía, es decir, en relación con objetos que no son palpables, pero sí son observables. Bueno, pero resulta que el desarrollo de la física en el siglo XX ha ido convirtiendo en inoperables, digamos, todas las metáforas visuales que estaban asociadas a la física clásica, ¿no? Y hay una idea que exploran algunos filósofos de la ciencia, con decir, quizá nuestras metáforas que mejor capturen lo que está en juego en la física del siglo XX-XXI son metáforas auditivas. Ajá. Entonces, por eso digo, me resultó muy interesante esto que estás diciendo. A final de cuentas, me parece que estás apuntando a una idea en la cual, digamos, las condiciones epistémicas, ajá, digamos, de ciertas situaciones, en este caso de las víctimas, etcétera, etcétera, sería muy, muy adecuado justamente en términos digamos, de metáforas auditivas, ¿no? Entonces, quizá esta idea de la metáfora auditiva nos obligue a replantear filosóficamente todas estas, todo este lenguaje metafórico que asociamos a nuestros conceptos ontológicos. Como les digo, los conceptos ontológicos siguen todavía muy fijados a la idea de visibilidad. Pero si aquí tú das el paso y no, bueno, pero es que justamente digamos, este otro sentido que es la audición puede ofrecer, digamos, otras pistas, una vía de investigación interesante, ¿no? Entonces, pues fue lo único que se me ocurrió, ¿no? Que digamos, quizá explorar por ahí sería una manera justamente de reivindicar de que lo que estás haciendo sí tiene un trasfondo filosófico, ¿no? Claro, esto independiente de las observaciones que ya te han hecho mis colegas, ¿no? Que sí existe este cierto riesgo de que, o sea, lo que comentaba Paula, ¿no? De convertir, a lo mejor, el concentrarte en asuntos coyunturales hace que a lo mejor en algunos años, en 2 años, 3 años, no sé, entonces ya la tesis se vuelva puramente anecdótica. Pero bueno, esto era, o sea, fue lo único, o sea, lo único que me llamó y que quise llamar la atención. ¿Quieres decir algo, Héctor? ¿No? No, nada, muchas gracias. Bueno, entonces con esta nutrida discusión,
pues terminamos los trabajos de esta tercera mesa y le cedo la palabra a la doctora Paula para que nos haga favor de hacer una reflexión final. Muchísimas gracias, Moisés. Bueno, pues la verdad es que como se pueden dar cuenta, este coloquio estuvo situado justo en esta difícil coyuntura de combinar, pues por un lado, los avances de investigación de cada uno de los estudiantes, de las estudiantes, y por otro lado, de tratar de pues llevarlo a este tema de la antigüedad que se vinculara con la contemporaneidad. Y pues obviamente esto generó numerosas tensiones, pero yo creo que llegó a muy buenos resultados. Y por todo esto, pues les quiero agradecer muchísimo a todos y todos los que estuvieron aquí con nosotros. Quiero agradecerles también a todos los profesores. Ya no hay, bueno, no están todos a los que invitamos, por supuesto ya se tuvieron que ir, pero pues los que quedan, muchísimas gracias por haber estado aquí, por replicar y por tener la inteligencia tan aguzada para dar estos brillantes comentarios a los expositores. Y por último, quiero también agradecer pues a Moisés, a todos los moderadores, muchas gracias por su participación, y al público en general, que la verdad es que pues mostró un interés pues muy apasionado y que no saben el gusto que me da. Le agradezco por último al Departamento de Filosofía, a la coordinación de posgrado y pues a todos los que estamos aquí, que con esta asistencia mostramos que la parte que más nos interesa es justo este diálogo interdisciplinario, interepocal, histórico, coyuntural y a la vez ontológico, y que de alguna manera esto solamente puede tener buenos resultados. Entonces, bueno, pues doy por clausurado este coloquio y espero verlos pronto en las sesiones del grupo de investigación y pues en los exámenes de doctorado que muy pronto van a darse, que ojalá que ya la mayoría de los que presentó ahorita ya vaya presentando. Bueno, pues muchísimas gracias, les mando un abrazo y seguimos en contacto. Gracias, doctora. Yo quiero agradecerle al doctor José Antonio y al doctor Jerónimo sus comentarios y me parecieron muy interesantes. Entonces, pues también la invitación a participar aquí, obviamente, a los compañeros que se quedaron aquí, ¿no? Para escucharlos. Pues, nada más. No sé si alguien quiere decir algo más. No, creo que no. Bueno, pues muchísimas gracias. Seguimos en contacto. Héctor, a ti muchísimas gracias por participar. Y pues ya saben que por aquí andamos para lo que necesiten. Un abrazo, cuídense mucho. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego, buena tarde, gracias. Bye. Gracias y provecho. Gracias. Bueno. Los que no han comido ya coman. Hasta luego. Bye. Adiós. Gracias a Dios.